Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones, el lunes 4 de diciembre de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea en las plataformas digitales, en el fanpage TVO Canal 23, en el de este servidor, en el de Will Salgado, y también nos encuentra en Periscope en Twitter. Tiene una tercera opción. Usted puede descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión continua de Canal 23 a nivel nacional o en cualquier país en el mundo. Dos números tendremos habilitados, si desean participar pueden hacerlo, 2263-0023, 2264-9179, para que nos den su comentario o pregunta para nuestros invitados. Antes de presentárselos, mostrarles un poco los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. Lo tiene ahora en pantalla. La prensa gráfica dice: pandillero muere en enfrentamiento con el cuerpo de agentes metropolitanos. Otro delincuente murió en un tiroteo contra la policía en el municipio de Colón. Estos son hechos que han ocurrido el día de ayer. Mientras tanto, lo que tenemos ahora, y es una información prácticamente en desarrollo, es este caso en particular que Noticias Menotti, subiendo fotografías en la cuenta de Twitter, dice: 3 muertos en ataque de pandilla. La Fiscalía General confirmó el fallecimiento de 3 personas en los hechos ocurridos en San Martín. En total subió a 3 los muertos y 2 heridos más. Los fallecidos son el agente de la PNC, un familiar del policía y un pandillero, pero hace más o menos una hora se confirmó que encontraron otro cadáver de otro supuesto pandillero, es decir, serían 2 pandilleros que han muerto en ese tiroteo, pero se habla de un tercero que también supuestamente se fue herido y que de igual forma están prácticamente buscando el cadáver de un tercer pandillero. Pues bien, el diario de hoy dice en su portada de este día: llega a su fin contrato para manejo de basura. En enero caduca el polémico acuerdo entre alcaldías del Gran San Salvador y Mides. La foto destacada: Ismael Orellana, que ha logrado ganarle la batalla a la adversidad. Por razones obvias usted la ve en la fotografía. Este es otro tema que ha estado también en agenda, sobre todo tiene que ver con la situación latinoamericana, específicamente Venezuela, donde se confirma que ese país suramericano fabricará fusiles AK-47 en 2018. La semana pasada Rusia y el país suramericano firmaron en la ciudad de Sochi un acuerdo para abrir una fábrica de estas armas. Ambos países también fortalecerán su cooperación militar, y esto mientras Maduro anuncia la moneda virtual respaldada con reservas de crudo. El Mundo dice: jefa de Viudas Negras cobró $62.500 de seguro. Esmeralda Flores Acosta, la jefa de la banda Viudas Negras, cobró $62.500 del seguro de vida contratado por una de sus víctimas. La foto destacada: Superluna ilumina el cielo salvadoreño. El FMLN, dice esta información de Interiores del Mundo, elegiría a candidato presidencial por consenso. Además, la prensa gráfica en su madera dice: ahora el área metropolitana de San Salvador pagó 150 millones por votar desechos. Datos de 14 alcaldías en 18 años, contratos Mides que vence en 2018. La foto inferior que tiene usted ahí también dice: nuevo éxodo. Al menos 7 familias del cantón Potosí, en Coatepeque, huyeron con lo poco que cupo en sus manos. Abandonaron sus viviendas por miedo a las pandillas. La zona quedó marcada luego del asesinato de un policía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pide despolitizar la elección de magistrados, un tema que está en desarrollo en este momento y que ustedes saben quedará en manos de los futuros diputados, es decir, los legisladores que sean electos en marzo del próximo año y que tomarán posesión en mayo del siguiente año. Este es un poco sobre lo que ha ocurrido en Honduras, a falta de 8 mesas electorales por procesar, un dato que se tenía parcialmente en horas de la mañana, pero bueno, ahí hay 42% para Juan Orlando Hernández, 42.98 para ser más preciso, y Salvador Nasralla con 41.39, una diferencia más o menos de 49,000 votos, que era lo que se ha marcado y se tiene hasta hoy, pero hasta este momento el Tribunal de Elecciones de ese país todavía no ha dado a ningún ganador, aunque el dato es obvio. Este es Radio América. En Twitter de hace algunos minutos dice: a más de 15 millones de lempiras ascienden las pérdidas en infraestructura en la Tegucigalpa a raíz de las protestas con daños, señalan autoridades de la alcaldía del Distrito Central. Manuel Zelaya, lo que estaba titulando temprano en Twitter, decía: pueblo, vamos de nuevo a las calles, no tengamos miedo por el estado de sitio, no pueden contra 2 millones de valientes, nos están robando la presidencia. Claro, el candidato ahora no es Manuel Zelaya, sino que es Nasralla, pero bueno, eso es lo que está pasando. Mientras tanto, este es interesante porque tiene que ver con la situación de la influencia o el impacto que tiene también el narcotráfico, el crimen organizado en Triángulo Norte. Fusina, dice Radio América, lo decía esto en su Twitter, en Honduras inhabilita una pista clandestina de aterrizaje conocida como narcopista. Esto es cerca del sector de Ivans, gracias a Dios, con unos 900 metros de largo y 20 metros de ancho. Pues bien, sin más, quiero agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador, Conrado de León, criminólogo y experto
en seguridad de origen guatemalteco. Ya le escucharán ustedes el acento. Pues bien, Conrado, es un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, William, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo un poco en el país hermano y pues estamos para poder contestar las preguntas y poder tener un interesante diálogo en los temas de seguridad. Perfecto. También agradecemos a Luis Contreras, politólogo y consultor en materia de seguridad en nuestro país. Él ha estado de alguna manera frecuente con nosotros en estos estudios, compartiendo siempre los análisis. Luis, bienvenido, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, William, es un gusto estar nuevamente contigo y hablar de un tema coyuntural actual en nuestro país, que es la seguridad pública. Exactamente, pero bueno, antes de eso, que entremos en detalle, quiero presentarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Usted las encuentra en el occidente, en Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, en la zona central para central, en San Salvador, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatepoluca y Sensuntepeque, y en el oriente del país, en San Miguel, desde luego, en Centro Metro Centro, Usulután y San Francisco Gotera. Pues bien, para comenzar, yo creo que me parece que es importante conocer un poco el análisis de ustedes de lo que está pasando en Honduras, sobre todo por el tema de inestabilidad, ¿no? Quizás no vamos a entrar, bueno, si ustedes lo desean, sin duda también lo podemos hacer, pero en la parte estrictamente política, que tiene que ver la inestabilidad que se ha generado después de las elecciones, más de 7, 8 días después de ese evento electoral, y todavía no hay un ganador en firme, ¿no? Por todo lo que ustedes han conocido ya de inestabilidad que se ha generado. El desconocimiento que ha hecho la alianza de oposición en ese país al resultado electoral, porque se supone que les han robado las elecciones. Pero eso, lo que está pasando también quiero que lo veamos en perspectiva en términos de qué implicaciones tiene ese nivel de inestabilidad en Honduras, sobre todo que es un país que integra Triángulo Norte, ¿no? Honduras, sí, Guatemala, El Salvador. Y quizás comienzo contigo, Luis, un análisis muy rápido sobre esto, después escuchamos a Conrado. Sí, William, indudablemente la inestabilidad política de Honduras tiene cierta vinculación con la nuestra en el aspecto que estamos nosotros a las vísperas de unas elecciones de Asamblea Legislativa y de alcaldes en marzo del 2018. Y lamentablemente el presidente del Tribunal de El Salvador no ha dado muestras de que realmente vaya a ser una elección, por decirlo así, un conteo rápido, claro, que se tengan resultados como se tenían en años anteriores. Hasta él mismo habló acerca de un morbo de las personas y la oposición por querer resultados el mismo día. Es decir, se supone que al tribunal es el trabajo de ellos, y en gobiernos anteriores, ¿cómo era posible que se tuvieran inmediatos datos más rápido y ahora ya no? Lastimosamente en la última elección presidencial, cuando se eligió a Sánchez Serén, el presidente Serén actual, se tuvo el mismo fenómeno de Honduras. Si tú recuerdas, y los televidentes también no me dejarán mentir, domingo por la tarde, Arena, la oposición, lideraba el conteo muy arriba. De repente se detuvo y se tardó una semana. Inclusive la gente hacía hasta bromas, pues, de que salió Humo Blanco del hotel donde estaban haciendo el conteo de votos el tribunal, y para sorpresa de todos, Sánchez Serén logró después puntear y terminó siendo elegido presidente. ¿A qué viene a colación este comentario? Que siempre obviamente se va a dar cuando al partido, sea el cual sea, no le conviene que si su candidato no va punteando en la elección, obviamente siempre lastimosamente comienzan las actitudes de fraude y se comienzan a acusar, y es lamentable lo que está sucediendo en Honduras, porque realmente obligadamente, por medio de la fuerza bruta, la oposición en este caso quiere liderar y que les entreguen la carta ganadora. Sí, en algún momento, por ejemplo, lo que se planteaba alrededor del caso ahora y lo que se ha generado es que, bueno, vamos a tener, en el caso de Honduras, ¿no? Sí. Más allá de que entonces se haya confirmado el fraude o no fraude, o el Tribunal Supremo Electoral haga un conteo eficiente, bueno, eficiente ya no lo es porque ya lleva más de 8 días, pero que sea un resultado apegado a la realidad, ¿no? Exacto. El tema es que quedó la gran incertidumbre, el gran bache, y ahora entonces, aunque sea un resultado certero que esté dando el Tribunal de Elecciones en Honduras, pues eso sin duda alguna queda cuestionado. Exactamente, entonces, sí. Pero bueno, acá había un magistrado incluso del Tribunal Supremo Electoral de nuestro país que dijo que era importante verse en el espejo de lo que está pasando en Honduras por todos los inconvenientes que ha habido, porque vaya, el presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral localmente de la Asamblea tuvo que haberlo aprobado tal cual lo pidió el Tribunal y fue recortado. Exacto. Es decir, los partidos políticos lo hicieron, pero bueno, sí. Ya vamos a entrar un poco más adelante en los detalles de ese tipo, pero quiero escuchar tu opinión, Conrado, sobre todo porque, bueno, tú eres guatemalteco, ¿no? Así es. Conoces la realidad guatemalteca, pero bueno, estás empapado también de Triángulo Norte. Un poco entonces, ¿cómo ves en este momento a Honduras? Sí, pues realmente es preocupante la situación que se está
dando en Honduras a raíz de que cuando uno comienza a ver cómo han estado caminando las cosas a nivel Guatemala, por ejemplo, estamos saliendo de una crisis política también bien complicada. De hecho, la crisis no ha finalizado, la crisis sigue, donde hay una separación muy marcada a raíz de los poderes oscuros que están manejando el país, y que también se pretendía frenar la constitucionalidad del país. Realmente lo que un grupo quería era, pues básicamente, pedir un cambio de presidente, que eso era lo más conveniente en ese momento, y que sigue luchando para buscar la forma de poder cambiar el poder. Entonces, lo que sucede en Venezuela, y es lo que realmente nos causa temor, es que se pueda replicar en los países cercanos. En este caso básicamente sería Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Somos muy dados a copiar lo malo, y desafortunadamente en este caso pues puede ser que los compatriotas quieran o piensen en algún momento a tomar el poder de esta forma como no debe de ser. Sí, y realmente es preocupante porque también este candidato opositor a Juan Orlando está respaldado por el expresidente Zelaya, que inclusive están incitando a la población a tomar las calles, a generar una inestabilidad ciudadana que es preocupante. ¿Por qué viene esto a colación? Porque si la población no lo recuerda, en este año se dio la conferencia para el desarrollo en Estados Unidos, para el Triángulo Norte, donde tuvo cabida el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es decir, entes monetarios que financian proyectos en la región. Y Estados Unidos estableció ciertas, por decirlo así, como parámetros, metas que los países del Triángulo Norte deberían de llenar para seguir con ese financiamiento. Y si estamos viendo en Honduras una crisis política grave, que inclusive decretaron estado de sitio, pues en el cual no podías transitar, y parece ser que mataron a una persona, no sé si me equivoco, el día de ayer o anteayer. Y Estados Unidos siempre tiene esa óptica en nuestro país, y en El Salvador se podría dar algo similar o peor, que es lo que debemos de evitar realmente. Estamos a tiempo para poder hacerlo. Ahora bien, si volvemos al tema de Honduras, les decía al principio, un poco si lo vemos en perspectiva de las implicaciones que tiene para Triángulo Norte por el tema de inestabilidad que se genera. Bueno, lo que tenemos acá en pantalla, ¿no?, es justamente la inhabilitación de una pista de aterrizaje clandestina, sí, gracias a Dios, en Honduras. Entonces, la influencia del narcotráfico es muy fuerte también, o la penetración del narcotráfico en Honduras, ¿no? Y no sé hasta dónde la parte institucional, pero sobre todo también lo que tiene que ver en términos territoriales. Hay vastas zonas en Honduras donde se supone que sí hay un control también de grupos de narcotráfico. Entonces, Conrado, ¿cómo se puede, qué tanto puede impactar, digamos, todo el esfuerzo que está habiendo en términos de combate al narcotráfico, a los grupos criminales en la región, lo que está pasando en Honduras? Es bien complicado el tema de pensar. Si la población normal tiene una inestabilidad social en el país, hablemos de Honduras, es muy probable que mucha de esta gente quiera migrar realmente, y desafortunadamente mucha de la gente que migra no es para buscar un buen trabajo, sino que se dedica a temas ilícitos, narcotráfico, robo, delincuencia común, y realmente el salir a Guatemala es muy fácil, o el venir a El Salvador por el punto estratégico que tienen, y se puede prestar mucho a que esta gente migre para delinquir. Y de igual manera el tema narcotráfico, o sea, si ya el narcotráfico era pues dueño de cierto sector, ahora con esta inestabilidad política es muy fácil que ellos puedan tomar el control de la mayoría de zonas, o de las zonas estratégicas o que más les conviene. O sea, mientras más inestabilidad, más control puede tener ya sea el tema pandilla, el tema de delincuencia común o el tema narco. Sí, básicamente recordemos que en nuestro país, El Salvador, aterrizando acá, las maras y pandillas tienen un control territorial muy grande. Tal vez Guatemala tiene un poco más influencia con el narcotráfico por su cercanía con México. Aquí no se ha derivado tanto en un narcotráfico, en el aspecto que ellos han, por decirlo de esta manera, subcontratado a estos grupos criminales como lo son las maras y pandillas. Se ahorran ese viaje, por decirlo de esa forma, aquí a nuestro país. Sin embargo, tienen una conexión real. Honduras no es la excepción, y como dice Conrado, muy bien lo acaba de afirmar, que si tú tienes una inestabilidad política en un país o en zona determinada, el crimen le conviene
que exista pues para poder tomar control territorial inclusive de ciertos políticos. Se presta mucho para la corrupción también. Vaya, porque lo que se tiene en este momento es un fuerte nivel de inestabilidad en Honduras de la institucionalidad. Estaba leyendo hace un momento, por ejemplo, que se supone, ¿no? Esa información no la he verificado, pero estaba viendo al menos algunas imágenes en Twitter donde los grupos Cobras, que son militares especializados en Honduras, se supone que se han alzado, ¿no? Y sobre todo han rechazado, dicen ellos, la posibilidad de que los instrumentalicen o los usen para asesinar al mismo pueblo hondureño. Es algo que estaría en desarrollo, pero el tema es que mientras la institucionalidad debería estar preocupada por la situación de narcotráfico, el combate de las pandillas, está sumergida en una crisis en este momento, ¿no? Entonces sí hay un vacío peligroso en Honduras. Sí, realmente porque las autoridades están dispersas, pues el control territorial, como lo mencioné hace un momento, se pierde, se desvirtúa y podemos ver inclusive hasta favorece al delito común. Tuvimos unas imágenes de unos videos aficionados de cómo irrumpieron en un banco. Y las personas comenzaron a gritar. Ahí tienes una muestra. Bueno, los saqueos en general, ¿no? Exacto. Si se puede dar un saqueo, que es un delito común, ya no se diga para que la estructura en este caso los narcotraficantes, puedan retomar cierta parte de la institucionalidad del país, en este caso lo que es Honduras. O sea, se presta fácilmente para ese tipo. Pues. En Guatemala, tal vez lo que se tiene, la mayor incidencia que se tiene es la cuestión del narcotráfico. Obviamente las pandillas han crecido mucho. Se dio un caso muy grave de unos empleados de Telefónica, si no me equivoco, que los asesinaron, no sé si fue la MS en Guatemala. Hace un par de semanas. Exacto, sí, lo vimos. ¿Cómo fue el caso? Ellos estaban laborando para una compañía particular, ¿no? Una telefónica. Para una compañía de telefonía. Que estaban pidiendo el impuesto, la renta que piden los pandilleros, y al no acceder, pues realmente cumplieron una amenaza mataron a 4 vendedores de ruteros de la telefonía, y luego ya pues volvieron a relanzar la amenaza, que si no cumplían con la renta y ya no iban a ir solo por los vendedores, sino por supervisores, y de hecho amenazaron con entrar a tiendas, en centros comerciales y en lugares que en teoría son seguros. Sí, se puede ver el avance que tienen las estructuras estas criminales, porque inclusive en la noticia guatemalteca decía que no les importaba que acudieran a la policía, que más iba a ser la represión que iban a tener los empleados de esa telefonía, y si no me equivoco de España. Inclusive hay rumores que otras empresas subcontratan a esos pandilleros para ganarles, por decirlo de esta manera, los contratos. Esto es bastante grave porque podemos ver que tanto políticos hacen acuerdos con estas estructuras criminales y las empresas también. O sea, es algo grave que si nuestros países, el Triángulo del Norte, no logra controlarlo, Estados Unidos nos va a castigar de una forma letal. Por ejemplo, en Honduras han condicionado el TPS a 6 meses. A Nicaragua se lo quitaron. No compete el Triángulo del Norte, pero se lo quitaron. Nuestro país, dudo mucho que se lo renueven. En enero ha dicho Estados Unidos que va a tomar una decisión y la va a dar a conocer. ¿Por qué dudo mucho? Tenemos a los funcionarios, tuvimos al secretario del Frente, Medardo González, gritando los 4 vientos que la empresa privada debe de ser del pueblo, que hablando de expropiación, retomando el discurso duro marxista que ellos manejan. Y eso es grave para la cuestión geopolítica que estamos transmitiendo hacia Estados Unidos. Ahora, Conrado, el caso de Guatemala, estamos hablando de la presencia de las pandillas y una presencia muy fuerte también de todo el tema de narcotráfico e incluso entonces control territorial de pandillas. ¿Cuántos se tiene en ese país, en el país de ustedes, y hasta dónde también hay un control territorial por parte del narcotráfico en la zona alta, por ejemplo, en la zona norte de Guatemala? ¿Hasta dónde? Bien, yo creo que realmente Guatemala está dividida en 3 partes, ¿verdad? Está la parte que maneja el tema de extorsión por parte de pandilleros, que es muy grande y que ha estado ganando terreno de manera muy rápida. O sea, cada día antes eran 1 o 2 zonas, ahora es la mayoría de zonas que ya sufren la extorsión y que tienen que pagar una renta mensual a los pandilleros. Luego viene la parte del narcotráfico también, que hay ciudades donde claramente se sabe que son manejadas por los narcos y se genera un fenómeno bien interesante donde la gente dice preferimos que hayan narcos y no que hayan pandilleros, porque el narco no molesta al trabajador normal. Entonces la gente se la está jugando, ya no es entre si tenemos institucionalidad, si tenemos control del Estado, ¿no? El control estatal, sino que es entre o narcotráfico o pandillas. Así es. O sea, ni siquiera es con la institucionalidad. Correcto. A eso quería llegar. Realmente la gente llegaba al triste caso de decir preferimos que hayan narcos porque por lo menos el pueblo está tranquilo. Y hay inversión de parte de los mismos narcos hacia los pueblos.
Y aparte está la tercera parte que nos tiene bien en crisis, y es la parte en sí del gobierno, es la falta de certeza constitucional. A cada poco tiempo hay crisis políticas, muchos políticos están cayendo a la cárcel por temas de corrupción. Tenemos el tema CICIG, que es un tema bien difícil, que está polarizando mucho a la población en general. Entonces realmente estamos sumidos en problemas, y aparte que la polarización que hay en la gente, que la gente está tomando partido, hay mucha gente que está a favor de CICIG, hay gente que está en contra de CICIG, y eso ha provocado mucho más división. Entonces realmente estamos entre pandillas, entre narcotraficantes y entre la clase política y que nos está gobernando, que realmente no está haciendo el trabajo, no nos está garantizando ni la seguridad, ni siquiera el tema constitucional del país. ¿Cómo ves el panorama entonces para Triángulo Norte, para los tres países? Muy complicado. Yo no sé, realmente va a depender mucho del tema de Estados Unidos, que son los que están financiando en gran parte el tema de capacitar a la gente, el tema de que haya Interpol trabajando acá en los tres países, el tema de que esté la gente de ellos haciendo el trabajo que debería hacer cada país. Pero el detalle es de que puede ser un arma de dos filos. Realmente alguien decía de que ellos están solo esperando que Estados Unidos termine de hacer su muro para luego ya dejarnos a nuestro propio pues poder que podamos tener. Pero eso no sería tan cierto, es decir, tampoco Estados Unidos se va a proteger levantando un muro. Ya está claro que por más altos que sean los muros siempre son vulnerables. Pero quizás puede ser un muro invisible en el tema ayuda, en el tema, o sea, ese tipo de muro, ¿verdad? Que basta con que ellos quiten, económica. Que ellos comiencen a quitar mucha. Guatemala tiene muchas fundaciones que trabajan con fondos de Estados Unidos, y era uno de los temores para esta temporada de crisis, que fue el 14, 15, 16 de septiembre. O sea, el primer temor que tenían todos era que si Estados Unidos cortaba el apoyo, mucha gente se iba a quedar sin trabajo. Ahora, Conrado, pero en el caso de la CICIG, por ejemplo, ha dividido a la sociedad guatemalteca. ¿Tú crees que la ha partido exactamente en dos? ¿O es que hay sectores atrincherados de verdad que no quieren a la CICIG porque está investigando a fondo? Porque, bueno, hay como dos visiones, ¿no? Una es, y desde El Salvador, como se puede ver, es, bueno, que hay sectores que han sido vulnerados con la CICIG y que han sido desarticulados, han sido presos algunos. A Valdete ahora mismo se estaba anunciando que le estaban aplicando la ley de extinción de dominio, expropiándole una vivienda de como de 12 millones de quetzales, estaba leyendo hace unos minutos. Pero bueno, entonces cualquiera dice, bueno, pero ese tipo de acciones, que bueno, se está combatiendo frontalmente la corrupción, pero ¿hasta dónde lo que se está haciendo está de acuerdo al tema constitucional en Guatemala? Y hasta dónde, por ejemplo, la otra pregunta es, ¿hasta dónde, una vez que ya no haya más CICIG, qué va a pasar con Guatemala? Bien, yo creo que el problema fue en ese momento que CICIG comenzó a trabajar y descubrió pues realmente la cantidad de delitos que había cometido el gobierno anterior, básicamente el gobierno de Otto Pérez y de Roxana Valdetti. El pequeño detalle fue que el pueblo de Guatemala tomó al director de CICIG como alguien demasiado importante y se le dio demasiada importancia, más de la que debería de tener. En ese momento, mucha de la población estaba en contra del director de la CICIG, y mucha gente estaba en contra, porque muchos creemos que demasiado poder es malo para una persona. Entonces el detalle fue que comenzó a haber persecución por cierto grupo, básicamente. No era una persecución a toda la gente corrupta que hay en mi país, desafortunadamente. Y el problema fue que se llegó a un momento donde el presidente declaró non grato al director de la CICIG, y pues realmente una parte de la población creemos que si él de verdad hubiera tenido la intención de colaborar con el país y de hacer algo muy bueno por el país, lo que menos quiero yo es crear ese ambiente de tensión, crear esa división, y mejor opto por las buenas me retiro y que manden a un nuevo director. En ese momento no estaban pidiendo el desaparecimiento de CICIG como tal, sino la salida de Iván Velázquez nada más. Y ahí fue donde se confundió mucho el tema, que mucha gente confundió la parte de decir de que se estaba sacando a la CICIG, pero no, realmente lo que se pidió fue que hubiera un cambio de director de
de la CICIG. Bueno, después escucho tu opinión. Luis, debo hacer la primera pausa comercial. Vamos a tener habilitados 2 números de teléfonos en adelante, 2263-0023, 2264-9179. Los tiene en pantalla, puede tomar nota para que participe con su llamada, opinión o pregunta para nuestros invitados. Les recuerdo, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales en todo el país. Regresamos. Mi nombre es Gabriel Recinos, tengo 31 años, formo parte del team desde su creación en 2015. Durante la permanencia con el team he aprendido a ser más disciplinado en cuanto a la técnica y otras formas de poder practicar este deporte. Yo lo inicié a practicar años atrás, inicialmente por cuestión de salud. En este caso ahora también he integrado el elemento competitivo, que ha sido un complemento a la forma en como yo veía el atletismo. Me dedico al área del periodismo enfocado sobre todo al área legislativa. Para aquellas personas que están interesadas en formar parte de este estilo de vida, los invito a que lo hagan. Van a darse cuenta que los beneficios para su salud son muchos. Inicialmente puede parecerles complicado o difícil iniciarlo, porque requiere disciplina y bastante entrega, pero cada quien puede hacerlo a su ritmo. No tienen que tratar inicialmente de copiar a otras personas. Tienen que saber que cuando ustedes empiecen a dar sus primeros pasos dentro de este deporte, lo van a hacer según sus condiciones y sus capacidades, y poco a poco se van a dar cuenta que pueden irse superando, porque antes de tratar de superar a otras personas que pueden ver en una competencia, tienen que tratar de superarse ustedes mismos, y se van a dar cuenta que mediante el entreno constante van a lograr alcanzar esas metas que se propongan. Dos números están habilitados, 2263-0023, 2264-9179. En adelante, si desean participar, pueden hacerlo con el comentario o con la pregunta. Muy bien, interrumpía, te dejaba pendiente un poco con la opinión tuya, Luis, en marco de lo que estamos hablando y en la línea de lo que... Acerca de la CICIG. Sí, realmente en Guatemala, imagino que la institucionalidad, la parte jurídica también no estaba tal vez en la situación que nos vemos envueltos aquí en el país, en El Salvador, y como que no les quedó otra en su momento y tuvieron que acudir a la CICIG, pues, y como lo dice el amigo acá, ha traído más mal que bien. Inclusive yo he platicado con otros colegas también guatemaltecos y se expresan de igual manera, que no han habido casos que se han judicializado como deben de ser, aunque también se presta mucho para una especie de persecución política. Que es similar a lo que se da a veces con los crímenes de lesa humanidad, que solamente quieres juzgar uno de los bandos, pues cuando después para eso se tuvo una paz entre una guerra civil, para que ya no se estuviera como escarbando ese tipo de situaciones. ¿A qué voy con esto? Que en El Salvador, quieras o no, nuestra política también está muy infestada de corrupción, de acciones que no han favorecido a la población como debe de ser, viajes onerosos de muchos funcionarios públicos, y mucha población exige unas CICIGs también. Pero realmente la pregunta podría ser, ¿nos convendría como país tener unas CICIGs? Viendo el espejo de Guatemala, sería de indagar qué tanto nos podría traer un beneficio evidente, palpable, a un futuro cercano, o si realmente estamos todavía en una situación en la cual podemos tener un cambio generacional, dadas unas elecciones que se vienen, y ver qué es lo que pasa. Yo le apostaría más a ese fenómeno de las elecciones legislativas y las presidenciales que se avecinan en nuestro país. Pero bueno, yo le hacía una pregunta un poco a Conrado y la reitero, y es hasta dónde, digamos, qué va a pasar después de que termine la CICIG en Guatemala, por ejemplo. Uno dice, bueno, no va a pasar toda la vida tutelando Naciones Unidas y los organismos internacionales, un organismo como la CICIG en Guatemala para que se quede de manera permanente. Tampoco creo que ese es el objetivo, sin duda alguna, pero ¿qué va a pasar después? O sea, ¿hasta dónde se puede cimentar una buena institucionalidad que diga entonces no es necesario tener el acompañamiento internacional? Conrado. Bien, realmente la idea de la CICIG era enseñarle al sistema jurídico guatemalteco a poder ser mucho más limpio, a dejar atrás la corrupción y poder hacer las cosas de forma ordenada. En algún momento se perdió la visión, creo yo, y comenzó a volverse pues realmente una cacería de brujas realmente, ¿verdad? Era una persecución política
muy selectiva, o sea, muy selectiva de qué grupo me conviene darle seguimiento y a qué grupo no me conviene. El detalle es de que en todo el tiempo que lleva CICIG no se tiene ninguna condena realizada de todos los procesos que se han realizado. Acaba de haber un caso muy sonado en Guatemala de un párroco que fue asesinado y CICIG le dio el seguimiento a este caso, se encargó de hacer la investigación, estuvo colaborando con el MP y recién se acaba de hacer el fallo final donde dice de que las pruebas no fueron concluyentes y se dice que muchas de estas pruebas, muchos testigos fueron puestos por parte de CICIG sin que haya sido así. Entonces realmente yo creo que si en algún momento CICIG sale de Guatemala, yo creo que no va a pasar absolutamente nada, yo creo que no vamos a ver ninguna diferencia. Realmente sería más importante que las instituciones, en este caso MP, el tema de los juzgados aprendan a hacer un buen trabajo y eso sería más importante a que CICIG esté en teoría colaborando, pero realmente creo que no están haciendo el trabajo que se les... Ahora, pero ¿cómo haces para enfrentar, por ejemplo, lo que tenés al final es un monstruo, ¿no?, de varias cabezas? Porque tenés la situación de la corrupción que ha permeado la institucionalidad y eso obviamente que ha también desestabilizado o quebrado también el sector privado, ¿no? Porque si hay corrupción no puede ser solo el sector público, también el sector privado. Y por el otro lado tenés crimen organizado, tenés las pandillas. Entonces, ¿cómo entras en esa parte, Luis, a poder ir generando un poco de condiciones de estabilidad para Triángulo Norte? Sí, lo que acaba de mencionar el compañero, lo último que dijo es muy importante en el sentido que se necesita una depuración inicialmente de nuestros políticos. Por eso yo mencionaba hace un momento de debemos aprovechar estas elecciones que se avecinan en marzo del 2018, tenemos la próxima elección presidencial, podemos ver en base a encuestas que el presidente actual salvadoreño es el peor evaluado de los últimos años. Hay un descontento generalizado de la población salvadoreña. Podemos darle un giro en estas elecciones venideras y comenzar por ahí, porque si logras cambiar a políticos, obviamente no todos son malos, no podemos acusar y generalizar de esa forma, puedes comenzar ya a poner piezas que van a crear el andamiaje más idóneo para establecer y desarrollar políticas públicas y políticas criminales en el aspecto de seguridad también, que conlleven a una eliminación real del cáncer delincuencial que tenemos, porque las maras y pandillas se fortalecieron en el 2012 con la tregua que se dio con el gobierno de izquierda, y eso para nadie es un secreto. Se han desvinculado muchas veces cuando les ha convenido y en otras situaciones no, pero quieras o no, se tuvo un repunte. Hoy tuvimos un policía asesinado, llevamos 47 policías asesinados en el 2017, 22, si no me equivoco, efectivos militares. Las tareas de acompañamiento que ha tenido el ejército les ha servido solo para ir teniendo bajas también. Es decir, solamente se ha recurrido a algo más instantáneo, pues, de relleno, tratar de bajar homicidios, pero realmente no se ha creado algo sistematizado que pueda desarticular la operatividad que estas estructuras tienen, los controles territoriales que ellos tienen, el poder adquisitivo y económico que tienen mediante las extorsiones. Si no se ataca eso, William, difícilmente vas a lograr que ya no hayan policías o civiles asesinados. El tema de los desplazamientos que tú lo ponías al inicio del programa, es triste también ver cómo la policía acompaña a las familias a sus lugares que van a residir nuevamente porque tienen que irse porque los han amenazado. Sí, no es el tema de dar seguridad a las comunidades, sino de ir a sacarlos de la zona. Es indignante. Bueno, realmente. ayer leíamos una nota también en una calle específica de Soyapango, donde la recomendación era que mejor no pasaran la noche por ahí. O sea, ¿cómo puedes ver eso? ¿Cómo es posible que en ciertos lugares de nuestro país te pidan el DUI para entrar personas civiles? Es decir, ¿y las autoridades dónde están? Por eso es importante en las estadísticas de la policía que no solamente nos muestren, tú las puedes ver en redes sociales cuando dicen en tales municipios no hubo homicidio, en tales sí, pero solamente eso. Sería interesante ver cuando coloquen en las estadísticas tales lugares están recuperados territorialmente. Soyapango, Mexicano, zonas específicas en las cuales la criminalidad es muy amplia. Eso la población, créame que lo va a agradecer demasiado. Ahora, Conrado, lo que necesitamos, los tres países de Triángulo Norte necesitan mucho apoyo internacional en este momento para poder salir de esto. ¿Crees tú que es la única manera de poder superar la dificultad que tenemos? Definitivamente necesitamos ayuda internacional, pero va a comenzar, como decía el compañero también, primero con la depuración de nuestros sistemas, o sea, depuración del sistema judicial, del sistema legislativo, del sistema
que nos está gobernando, depuración de los políticos, y realmente el tema de elecciones es bien importante porque puede ser la puerta para poder tener una nueva generación de gente que sí quiera hacer las cosas bien, o sea, una generación de gente que sí pueda decir no más corrupción, no más delito, y que sí tenemos las ganas de hacer las cosas de forma diferente. Bueno, pero todo esto pasa por tener elecciones transparentes, instituciones limpias que velen por... decir, y lo que iniciamos hablando del caso de Honduras, no, o sea, no es lo mejor. Por eso es que se exige al tribunal de acá al presidente que dé cuentas claras, pues, y que no esté vaticinando que se va a tardar una semana, 2 semanas. Hablando de temas económicos, lo que te mencionaba al inicio del programa, que Estados Unidos destinó en este año 655 millones para el Triángulo Norte. Es decir, ayuda internacional existe, pero ellos están pidiendo resultados también. Si nuestros países no se los dan esos resultados, va a venir el recorte inicialmente monetario y también el de TPS, que nuestros países indudablemente no están preparados para recibir a esa cantidad de compatriotas que vendrían deportados. Ahora, pero hay países, y ustedes lo sabrán, que están jugando un poco justamente de eso, no es una especie de chantaje, pero algo de eso, digamos, de decir, bueno, pero es que Estados Unidos no tiene opción más que ayudarnos, o sea, porque si no, se les va a llenar la casa a ellos de toda nuestra gente, o sea, y lo ven entonces también, además, como una obligación moral de Estados Unidos de ayudar a estos países. Sí, porque entonces, si no la migración va... Sí, no, realmente no es una obligación, pero sí los mismos gobiernos han caído en ese conformismo. De bueno que venga a Estados Unidos a salvarnos. O sea, se ha jugado mucho con eso, y más en Guatemala, que realmente Guatemala, como es el paso directo para Estados Unidos, entonces sí tenemos demasiada migración, demasiada gente que va para allá, y el primer lugar a donde lo regresan es a Guatemala. Exacto. Entonces, de hecho, México tiene medidas migratorias mucho más complicadas, mucho más difíciles que Guatemala. Entonces la gente va, intenta bueno, de hecho pasar. el muro físico, ya hay un muro grandísimo en México, ¿no? Que no necesariamente es un muro físico, sino es toda la contención que ha puesto México en la ruta para los centroamericanos o sudamericanos. Y se da mucho el tráfico de personas también, es decir, va provocando otro tipo de delitos, pues, que trata de personas, violaciones a mujeres, asesinatos, es decir, con la migración viene una serie de ilícitos también que no es nada bueno para la población centroamericana. Ahora, en términos de las prioridades, ¿qué puede estar preocupando más a Estados Unidos? ¿Es la presencia masiva de centroamericanos, de inmigrantes en general en su país, sin control, o es el tema también del terrorismo internacional? Bueno, a mi forma de ver, serían ambas, porque quieras o no, el terrorismo está enquistándose bastante en Europa actualmente. Obviamente Estados Unidos siempre va a ser un blanco, pero según las declaraciones del presidente Donald Trump, él está apostando a ambos rubros, por decirlo de esta manera, tanto al terrorismo internacional como a la cuestión migratoria, pues, y me imagino como es la idiosincrasia norteamericana cuando le apuesta algo realmente a proyectos específicos de sistema público, políticas públicas, lo hacen como debe de ser, pues, y el TPS, habérselo quitado a Nicaragua, es una muestra de ello. La prórroga de solamente de 6 meses a Honduras es otra también, y a que nosotros nos hayan dicho que en enero nos van a dar una respuesta, también nos dejen veremos. Es decir, pienso que se está tomando el gobierno norteamericano medidas al respecto en cuanto a la migración que tú mencionas. Ahora, pero entonces, ¿hasta dónde, y quiero insistir en esa parte, hasta dónde hay una tarea muy particular, un esfuerzo muy particular de Estados Unidos, y hasta dónde tenemos que hacer nosotros, los centroamericanos, el trabajo? Hacer el otro aspecto, el otro trabajo, como tú dices, sí, necesariamente, como lo dice Conrado, nuestros países son los que deben de garantizar la seguridad, tanto jurídica, económica, política, y si hay gobiernos ineficientes que no lo están haciendo, es decir, Estados Unidos va a tomar sus medidas también, pues ellos no pueden estar dependiendo si los salvadoreños, por poner el ejemplo de nuestro país, no eligen bien a sus gobernantes. Estados Unidos no le va a quedar de otra que retirar la ayuda. Tal vez no sea absoluta, pues como tú lo mencionas, que a ellos les conviene en cierta medida tener cierto control migratorio, pero sí lo va a ir reduciendo. Nicaragua ha sido un vivo ejemplo de ello, inclusive en las elecciones, no estas, sino que las anteriores que se comenzó a reelegir Daniel Ortega, la Unión Europea le quitó financiamiento por la inestabilidad política, porque ellos no querían una dictadura en Nicaragua, y eso fue alrededor del 2008, 2009. Bueno, hubo retiro del Fumilenio también en Nicaragua, ¿no? Sí, y lo que pasa es que Nicaragua también tenía suficientes ingresos millonarios de parte de PDVSA o de ALBA, ¿no? Ahí puedes ver, ese es un punto clave que tú acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque estos países son satélites de Venezuela, pero vemos la crisis económica que está teniendo Venezuela, vemos cómo aquí en el país Beca quebró, cerró operaciones,
vemos la crisis económica que tiene el país, en austeridad, que no hay dinero para la fiscalía, no hay dinero para el tribunal, es decir, ¿hacia dónde vamos? Eso es preocupante también. Ahora, pero ¿qué tanto, Conrado, hay compromiso con la democracia en Centroamérica? Digo, a la luz de lo que estamos viendo en este momento, ¿no? El caso de Honduras, que es el más inmediato, pero ¿hasta dónde? O sea, porque bueno, los esfuerzos de reelección en el pasado se quería o se pretendía ver más en el caso de las izquierdas en América Latina, ¿no? Pero hoy no es el caso, estamos clarísimos de eso, ¿no? O sea, hay dentro de la derecha también sectores que están interesados en la reelección y rompiendo el orden constitucional. Sí, realmente yo creo que, lamentablemente decirlo, pero realmente los que estamos interesados en la parte de que la democracia se siga llevando es la parte laboral, realmente es la parte productiva de un país. La parte política creo que, y regreso a la primera parte donde decía que el que alguien tenga poder es demasiado mal manejado en nuestras culturas. O sea, cuando alguien tiene poder, ya no quiere bajarse el poder, ya no tiene la capacidad ni siquiera de pensar en querer cederlo, en querer preparar a una nueva generación que venga a seguir con un buen trabajo, sino realmente la gente entra al poder y se quiere quedar ahí. Es bien difícil decirlo, pero creo que en general al ser humano le cuesta mucho manejar eso, pero a la clase política en particular es mucho peor. No, y en política no hay nada más saludable que la alternancia en el poder realmente, sea de izquierda o de derecha. Lamentablemente el socialismo del siglo XXI vino como a poner de moda nuevamente las dictaduras que anteriormente habían existido en Latinoamérica con gobiernos militares. Viene una derecha, ver reflejo de estos gobiernos de izquierda que se han repetido constantemente. Tenemos el caso de Evo Morales, que ya le dieron vía libre para que se pueda reelegir, y comienzan a imitar ese tipo de situaciones que la población civil no debe de validar eso, sea de izquierda o de derecha. Se debe de romper con eso, porque la democracia es la que más sufre al final de cuentas. Y tenemos el ejemplo de Sudamérica, pues como Argentina, este país, Bolivia, Ecuador con Rafael Correa, llevan años, bueno, en Argentina se dio el cambio, pues, pero gobernaron varios periodos, pues, y eso no es nada sano para un país realmente. Pero tiene que ver con una ausencia de cultura política, ¿o de qué estamos hablando? Sí, hace falta, pienso yo, una mejor cultura política. Sí, la falta de cultura, la falta de educación y también la falta de que la gente, pues, que podría tener nuevas ideas, no quiere meterse a política, por lo menos en el tema de Guatemala. Pues no los dejan. La gente que tendría ideas nuevas, que tendría ganas de hacer un buen trabajo, pues no quiere verse manchada por el tema de decir, sos político, porque ya lo marcan de una clase de malas personas. No, y retomando lo que dice él, aquí en nuestro país, ¿qué fue lo que sucedió? La Asamblea Legislativa, todos los partidos se pusieron rápidamente de acuerdo para prohibir que los movimientos sociales recibieran donaciones. Tenemos en nuestro país muchos movimientos, como Decide, el Movimiento Libertad, 1+1, que han generado un lobby muy bueno con políticas nefastas del gobierno, y ya lo están viendo como una invasión a la institucionalidad, a las cosas que ellos están haciendo y que están acostumbrados a hacer, que han sido muy perjudiciales para El Salvador. Bien, nos vamos a quedar en ese punto. Hacemos en este momento la última pausa comercial. Regresamos al cierre de conexión. Volvemos. Bien, estamos al cierre de conexión. Están habilitados los números de teléfono, si desean participar pueden hacerlo. A ver, entonces, pero bueno, en esto uno puede tener una actitud de frustración de lo que está pasando en Centroamérica, de manera particular en Triángulo Norte, o puede decir, bueno, aquí tenemos pistas de por dónde podemos salir de este atolladero, o cuál es la luz que podemos ver al final de este túnel. Conrado. Pues realmente la situación se ve muy complicada, se ve muy difícil, cada día se está poniendo más difícil la situación de seguridad política, inclusive la situación económica es cada vez más difícil, pero pues realmente creo que la solución es de que la gente buena comience a involucrarse un poco más en temas políticos y que podamos tener más participación cívica, que podamos ser más como críticos en el tema político, que podamos ser más críticos en el tema de
de estar enterados en los movimientos políticos, en los movimientos legislativos que hacen en Guatemala. Nos juegan la vuelta a los diputados de forma bien fácil, crean las cortinas de humo, todo el mundo está pensando en el acto del día y ellos están encargándose de hacer los cambios legislativos. Entonces lo que nos toca es ser un poco más, estar más al pendiente del tema legislativo, que en Guatemala realmente el poder lo están manejando los diputados. Bueno, pero ¿cómo hacer? Porque al final, bueno, si los buenos somos más, siempre se dice eso, ¿no? Los buenos somos más, pero los malos son pocos, pero tienen suficiente control y poder. Sí. Entonces, ¿cómo generas un cambio en ese sentido? Porque ya no solo se trata también de estimular a la gente que participe electoralmente, sino que trascienda en su forma de participación social. Es importante porque lo que te mencionaba de los movimientos ciudadanos no solamente se han encargado de criticar o hacer alusión a ciertas políticas del gobierno, sino que muchos de ellos, si no me equivoco, la mayoría, buscan inclusive educar a la población, educar en el sentido de que explicar en qué consiste la sala de lo constitucional. ¿Por qué? Porque el gobierno, cuando no le convienen las resoluciones, los ataca constantemente. Tuvimos al presidente de la República haciendo alusión a ellos, que los tenía en la mira. Pues es preocupante ese tipo de situaciones, explicarle a la gente qué es lo que hace la sala de lo constitucional, cómo lograr resoluciones como las listas abiertas, voto cruzado, que quieras o no, ha favorecido mucho para la elección de nuestra preelección de ciertas personas, ya sea de diputados en este caso, pues, y es eso, pues falta una mayor formación política que carece nuestro sistema educativo, sino que aquí realmente le apuestan mucho, a veces más que todos los gobiernos de izquierda, a una especie de adoctrinamiento, solamente de un lado, pues, y no debería ser así. Siempre es bueno conocer ambas ideologías, por decirlo de esta manera, así como estamos despolarizados, y que la población pueda decir, esta me conviene, esta genera mayor desarrollo económico, mejor desarrollo político, pues, y a la historia nos podemos remitir. Es decir, las personas pueden formarse, pueden incidir políticamente. Hoy tenemos la ventaja con los diputados que no tienen partido político, pues, los no partidarios, en el cual se les está dando la oportunidad. No ha sido fácil. Me atrevería a decir que no la van a tener fácil, inclusive hoy que ya pueden elegirse, pero está sentando las bases para en un futuro muy próximo personas no partidarias puedan optar a estos cargos públicos. Ahora, pero pregunto, ¿Centroamérica no está entrando en un proceso de regresión o en una especie, entrando en ese círculo, que algunos dicen que hay un círculo vicioso de que se repite la historia, ¿no? Y que podamos volver a unos niveles de inestabilidad, entrar incluso en conflictividad ya de otro nivel, de violencia generalizada? Quizás diferente a la que tuvimos desde luego en los 80, pero bueno, de hecho ya hay una situación conflictiva socialmente hablando, ¿no? Con el tema de las pandillas, prácticamente hay una guerra la que tenemos, incluso con más muertos de los que habían durante el pasado conflicto armado, pero ¿no será que estamos en una cuestión cíclica? Yo creo que sí, es el riesgo que estamos corriendo, pero va a depender mucho de nosotros como población. Guatemala logró que el presidente renunciara y no precisamente tomando armas ni levantando manos, sino yendo a manifestar cada domingo. La clase trabajadora, la clase que pagaba impuestos era la que se tomó la tarea de todos los domingos por horas de la tarde ir a manifestar 3-4 horas, y lo hizo durante 8 domingos hasta que el presidente, pues fue mucha la presión y tuvo que renunciar. Y se acaba de lograr algo parecido con el tema de diputados. Ellos habían jugado con las leyes de tal manera que hicieron algunos cambios legales y el pueblo se dio cuenta y no estuvo dispuesto a. Entonces comenzaron de nuevo a manifestar gente que labora, gente que paga sus impuestos, o sea, esa clase productiva del país comenzó a manifestar y se logró que los diputados hicieran el cambio para dejar la ley como estaba realmente. Entonces, ese tipo de cambios son los que pueden y de los que tenemos que estar bien pendientes para colaborar cuando nos toque como buenos ciudadanos. Ahora, en el balance general, lo que está pasando en Guatemala, ¿lo ves como ha habido avances o en lo que están ahora es un proceso de estancamiento? Yo siento que Guatemala ha estado últimamente en el borde del precipicio, realmente así de crítico lo veo, y así realmente es como nos sentimos y como estamos, pero este tipo de movimientos son los que han estado levantando a Guatemala poco a poco. Nos falta mucho trabajo para que Guatemala pueda estar por lo menos estable en el tema político, pero con este tipo de movimientos y que la gente esté muy bien informada de qué pasa y que no se deje manejar por los grupos que siempre están tratando de
pues de desviar atenciones y de contar verdades a medias. Sí, las verdades a medias son las más... Es técnica de Lenin, miente, y la verdad es, al final la gente termina creyéndoselo, pues. Inclusive, hoy con los medios de comunicación tenemos mucho lo que decía, las cortinas de humo. Generan una noticia que a las personas después se les olvida lo importante que está sucediendo, pues. Bueno, redes sociales sobre todo. Sí, redes sociales, y la eso, gente ¿no? es bastante inmediata para compartir, y a veces tuvimos un caso recientemente de la clonación de un periódico inclusive, que hoy fácilmente puedes hacer eso y desprestigiar a políticos, a personas. Es grave lo que está sucediendo, pues, que eso puede incidir en una crisis de las instituciones que esperemos no lleguemos a eso. Pues nosotros, pienso yo que al nivel de Guatemala todavía no estamos para una CICIES. Podemos hacer un cambio en este momento. La Sala Constitucional, quiera o no, ha mantenido el equilibrio, el balance político en nuestro país, y realmente se ha respetado, hasta la fecha se ha respetado, y esperamos siga de esa forma. Ahora, pero en esencia, ¿qué es lo que ha habido? ¿Una falta de compromiso con la democracia o cómo lo podrían evaluar ustedes? Sí, realmente sí, muchos políticos, obviamente no podemos generalizar, se han prestado a eso, pues tenemos un expresidente ciudadano en Nicaragua, condenado ya por enriquecimiento ilícito, pues a devolver unas cantidades grandes de dinero, pues, y él todavía alegando que es inocente. Hemos tenido políticos con familiares en instituciones públicas, plazas fantasmas también en gobiernos anteriores. Es decir, eso no compete solamente a una ideología, solo partido político, pues son las personas las que realmente contaminan la cuestión pública. Bueno, perfecto. Me dicen que tenemos una llamada, vamos a irnos rápidamente al teléfono porque el tiempo nos está avanzando. Buenas tardes, ¿de dónde nos llaman? Buenas tardes, aquí le hablamos de San Salvador, por nuestro centro. Sí, le escuchamos, adelante. Disculpe, quería saber cómo haría el gobierno de El Salvador para cómo detener el fenómeno de las maras y seguir creciendo. Le pregunto a cualquiera de los dos que están ahí de anfitrión para ver qué respuesta nos dieran, si es necesaria una pena de muerte, porque ya es incontrolable ellos. Eso es súper incontrolable. Bueno, perfecto, gracias por la participación. Rápido, porque el tiempo nos avanza. Sobre la pregunta que dice Sí, la pena de muerte no es una opción, realmente es algo represivo que inclusive en nuestro sistema corrupto podría inclusive hasta matar gente inocente. Ha sucedido en Estados Unidos. El problema de las maras y pandillas inicialmente, concretamente, es recuperar el territorio. Es decir, la policía comunitaria hace una incursión en el territorio, gana la confianza esto se le conoce como seguridad ciudadana internacionalmente, de ciertos líderes de las comunidades. Son trabajos sistematizados que se conoce como buenas prácticas, donde intervienen gobiernos locales. Pero es permanente, constante. Exacto. Y no de retiro, ¿no? Ajá, porque los gobiernos locales tienen mayor proximidad con la población civil. Pero a eso va abonado también una represión de delito y una correcta reinserción. ¿Por qué? Porque los centros penales se han convertido en centros de logística de las pandillas. Ahora, Conrado, pero lo que tenemos es un cansancio de la población, o sea, sobre esto. Y la gente no ve, pues, ¿hacia dónde? ¿Cómo salir de y el temor cuando sucede eso, que la gente ya está cansada, y está comenzando a pasar en Guatemala, es que la gente comienza a tomar la justicia por su propia mano. Y eso muchas veces acarrea otro montón de problemas, ¿verdad? Gente que normalmente no es la gente mala la que terminan juzgando, linchando, sino es gente que comete delitos menores, que igual, delito es delito, pero es gente que robó para comer y esa es la que terminan linchando. Bueno, pero en medio de esto tienes que actualizar la institucionalidad, ¿no? La leyes y todo eso, importante. porque el narcotráfico, crimen organizado, pandillas, etcétera, no necesitan de ir a la Asamblea Legislativa porque le aprueben una ley. Simplemente echan a andar sus disposiciones y ya, ¿no? O sea, entonces, en esa parte pone en desventaja la institucionalidad. Sí. Hay que ser mucho más presto en responder. No, realmente la parte de reacción policial aquí es muy buena, muy eficiente, pues lastimosamente, como las extorsiones no se han atacado como debe ser, no se han logrado erradicar, les ha permitido a estas estructuras comprar armamento que es de la Fuerza Armada realmente. ¿Eso creemos que le ha dado capacidad financiera y logística entonces? Exacerbadamente y muy grande. Por ejemplo, en la operación Tecana se decomisaron muchos vehículos, se decomisó mucho dinero. Ellos administraban locales e inclusive mandaban remesas a pandilleros en Estados Unidos. Tenemos una remesa a la inversa. Tanto era el nivel que recaudaban de las extorsiones que mantenían a pandilleros en Estados Unidos. Mediante la extorsión compran vehículos, armas, compran voluntades de jueces, policías. Hoy hubo un operativo en el oriente del país donde detuvieron a 2 policías y a un militar. Es decir, se presta fácilmente para corromper a políticos, jueces, abogados. Y si no detienes la extorsión, el fenómeno de las pandillas en los 90 no comenzó así. No se le dio una atención temprana en prevención social de la violencia.
como no se le dio esa detección temprana, fueron mutando, se fueron tecnificando y es el cáncer que tenemos hoy en presente en nuestro país. 2 segunditos, Conrado, porque se nos fue el tiempo. Realmente el problema en Guatemala es de que el pandillero entra a la cárcel y llega a reinar. O sea, realmente toda la extorsión se maneja desde cárceles en Guatemala, es sabido, es público y están los audios, videos donde entrevistan al pandillero y él es el que hace su santa voluntad. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Conrado, por compartir con nosotros. Muy amable. Gracias, Luis. Gracias, William, por el espacio. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.